diputado del Caño tiene 4 minutos para hacer uso de la palabra. Gracias, presidente. Bueno, en primer lugar quiero señalar algo que no han señalado los bloques mayoritarios, y es que es algo previo a los DNU que se están analizando, que tiene que ver con la ley 26.122, sancionada por el gobierno de Néstor Kirchner, donde allí se modifica la Constitución del 94 y se plantea que la validez un DNU puede darse a partir de la ratificación de una de las cámaras del Congreso de la Nación. Es decir, que tenemos que los DNU tienen que tener solo pasar por una cámara, mientras una ley tiene que pasar por ambas cámaras. ¿No? Es decir, para ser sancionada una ley del Congreso debe pasar por dos. Entonces, ¿por qué no se menciona esta cuestión que le da muchas facultades, por supuesto, y atribuciones al Poder Ejecutivo? ¿Por qué no se menciona esto aquí? Porque ambos bloques, en el gobierno, que hoy están en la oposición, quienes hoy gobiernan y gobernaron antes, han practicado esta metodología. Inclusive recién lo mencionaba la senadora que me precedió en la palabra, diciendo muchos de los DNU del gobierno anterior ni siquiera pasaron por la bicameral. Es decir, que también esa es otra de las atribuciones que quedó plasmada en aquella ley. Es decir, que si no son tratados en la comisión bicameral, mantienen la vigencia, ¿no? Lo cual debería ser lo contrario. Bueno, no se menciona esto, presidente, porque es una práctica frecuente. Por eso resulta de una gran hipocresía lo que escuchamos de parte del bloque Juntos por el Cambio, que plantean ahora denunciando los superpoderes, etcétera, cuando, por ejemplo, yo me acuerdo del colmo de llegar a designar ministros de la Corte a través de decretos cuando asumió el presidente Mauricio Macri, y así podríamos enumerar muchísimas, el endeudamiento que no pasó por el Congreso, etcétera. Entonces, una gran hipocresía. O recientemente en la ciudad de Buenos Aires, Rodríguez Larreta pidió y se votó en la legislatura de la ciudad de Buenos Aires otorgarle superpoderes, ahora hace poquitos días. Entonces, realmente resulta de una gran hipocresía. Entonces, cuando el oficialismo justifica con argumentos diciendo que los otros también lo hacían, justifican estas atribuciones, como por ejemplo el del TNU 457, que le da facultades al jefe de gabinete para asignar partida del presupuesto. Bueno, efectivamente, eso demuestra que están planteando esta situación como la de atribuirse de parte del Poder Ejecutivo facultades que tiene el Congreso, porque el único argumento que hemos escuchado, los argumentos que hemos escuchado es, bueno, ustedes también lo hacían, en referencia a Cambiemos, que es cierto, también lo hacían. Entonces, acá hay un problema, porque se está planteando, nosotros denunciamos, algo que tampoco nadie mencionó acá, denunciamos desde hace tiempo, cuando se inició el aislamiento, que el Congreso debía funcionar, ¿no? Planteamos la distinta forma en la que se podía hacer. Este decreto del 457 se emitió 2 días antes de una sesión de la Cámara de Diputados y de que sesionara inclusive el Senado. Es decir, podrían haberlo traído y se podría haber debatido tranquilamente, y no lo querían hacer. Por eso están haciendo sesiones que son prácticamente testimoniales, donde no se pueden discutir muchas de las cuestiones que hoy son necesarias para tomar medidas necesarias para el conjunto de la población trabajadora. Y fíjese, presidente, que recién, hace pocas horas, escuchamos el anuncio por el cual los jubilados y jubiladas, millones de jubiladas y jubilados, van a tener un aumento que es inferior al que podrían haber tenido con la legislación anterior, con la fórmula suspendida. Una fórmula que, recuerden ustedes, nosotros nos opusimos brutalmente, fuimos inclusive perseguidos con causas judiciales en aquel momento, pero lo que le salió el tiro por la culata a Macri, que ajustó brutalmente a los jubilados, que era que la inflación se le disparó y podían tener un aumento superior, recuperar un poquito de lo que les robaron. Este gobierno, cuando planteó la ley de emergencia en diciembre, nos decían, quédese tranquilo, nosotros no le vamos a dar menos a los jubilados, no vamos a ajustar a los jubilados. Y sí, presidente, por ejemplo, mire, un jubilado que en diciembre cobraba 30.000 pesos por mes, con estos aumentos va a perder 3.000 pesos mensuales con respecto a lo que hubiese tenido con la fórmula suspendida, que ahora quieren mantener suspendida, o al menos hay rumores de que mantendrían la suspensión de la movilidad. Entonces digo, acá estas facultades que se están atribuyendo son para eso. O si no, ¿qué me pueden decir de el decreto que le permite
a las grandes empresas, suspender con rebajas salariales a las trabajadoras y a los trabajadores, cuando a la vez el gobierno los está subsidiando. Digo, entonces, yo recuerdo, el presidente había dicho que entre los jubilados y los bancos, por supuesto, ponía como prioridad a los jubilados. Sin embargo, si vemos los hechos, no las palabras, y nos remitimos a los hechos, acá se está ajustando a millones de jubiladas y jubilados, como ya lo denunciamos en marzo, con todos aquellos que superaban un poquito la mínima, porque no se puede decir que jubilados que ganan 20.000 pesos tienen jubilaciones abultadas. Alcanzan para muy poco. Hoy la Defensoría de la Ciudad de Buenos Aires, de la tercera edad, estipula la canasta de jubilado en 45.000 pesos. Entonces, ¿cómo puede ser que se esté ajustando a jubilados que ganan una jubilación muy magra, presidente? Sí, voy cerrando. Entonces, nosotros queríamos manifestar nuevamente nuestro rechazo a estas atribuciones que se otorga el Poder Ejecutivo, y más en este decreto 457, porque se está atribuyendo una facultad del Congreso. Y entonces, digo, todo el discurso que acá escuchamos de la división de poderes, de la República, etcétera, de un lado y del otro, resulta de una gran hipocresía. Nosotros lo que queremos es que funcione el Congreso realmente y se discutan medidas como lo que propusimos el otro día, un impuesto a las grandes fortunas para que esos recursos vayan a un salario de cuarentena de 30.000 pesos o IFE de 30.000 pesos a todas las trabajadoras y trabajadores que no tienen ingresos, a poder reforzar y multiplicar enormemente el presupuesto de salud para combatir el COVID-19, para construir viviendas. Bueno, y otro tema, presidente, y con esto termino, digo, acá los dos bloques mayoritarios, también, como se mencionó, aprobaron con la oposición, solamente del Frente Izquierda, el pago a los especuladores, la renegociación de esta deuda fraudulenta, completamente ilegítima. El mismo informe del Banco Central demuestra que fue para financiar la fuga de capitales, y hay datos, digamos, de que las grandes empresas son las que han fugado millones en la Argentina en los últimos 4 años. Entonces, digo, nosotros creemos que es inaceptable que se rescate a los especuladores con bonos que hoy valen 30 centavos, y se les va a pagar más de lo que hoy valen en el mercado. Alguna de las ofertas ha circulado, dicen que podrían llegar a un acuerdo de 45, ¿no? Por lo cual se rescata a los especuladores mientras se ajusta a los jubilados. Nosotros, presidente, por eso insistimos en que sesione el Congreso para tomar medidas a favor de las grandes mayorías populares con los proyectos que hemos presentado. Así que muchísimas gracias, presidente.